reactivación de la actividad turística en la zona de Cancún. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañe en un programa más de Incursionando. Tenemos un tema fundamental, ya vio usted el avance que tratar. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, y con mucho gusto de saludar a nuestro auditorio y de darle la bienvenida a Víctor Lichtinger. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a hablar sin duda de un tema que, bueno, a nosotros nos parece fundamental, pero finalmente, como siempre hacemos en este espacio, le pedimos a nuestro invitado que nos precise si realmente estamos hablando de un tema que es de una atención prioritaria para el país o es un tema que lo podemos ir tratando como vayan viniendo las cosas o en qué situación estamos respecto del medio ambiente y quizá empezar con eso, si de hecho entendemos el tema como tal. Bueno, el tema ambiente para mí es prioritario, sobre todo porque es fundamental para la calidad de vida de las gentes. Su salud, cómo viven, cómo respiran, si tienen la posibilidad digamos, de disfrutar la naturaleza, sus entornos. Entonces yo creo que el medio ambiente para convertirnos, lo que deseamos, en un país moderno, en un país en donde la gente vive bien, es fundamental. Te pregunto, ha habido por supuesto una serie de hechos recientes desde que se registró la lluvia más caliente de la historia, de la que tenemos registro, hasta las fotos estas terribles que hemos visto del polo y de Groenlandia en pleno deshielo. Le hemos, digamos, perdido el miedo al tema del calentamiento global. Permítanme empezar por ahí. Y hemos dicho, bueno, se puede en realidad vivir con el asunto del deterioro ambiental, no es tan grave como nos decían, por ejemplo, cuando estaba la plena discusión de la COP16, recuerdas que había una sensación como de urgencia, que había que retomar el tema. ¿Sientes que hemos bajado la guardia, digamos, como sociedad? Entiendo que ustedes están muy pendientes del asunto y hay que darle nuevamente una, déjame decirlo así, redimensionada mediática al asunto. El tema del cambio climático global, del calentamiento de la Tierra, es el problema, yo siento, más grave que va a enfrentar la humanidad. Comparado con todos los problemas, no tiene, digamos, no tiene comparación, porque en el tema del cambio climático están cambiando las condiciones de vida en el planeta. Lo que está pasando es que el clima está generando que haya cambios en la posibilidad de plantas, de cultivos, de tener agua, de no tener agua, tremendos que nos van a impactar en una forma muy importante. El mundo no se ha puesto de acuerdo en cómo enfrentarlo. La comisión esta de cambio climático y las COPs y todo eso, la verdad han sido muy ineficientes y no han dado como resultado digamos, un consenso de cómo entrarle al tema como civilización. Científicamente hay consenso. Científicamente hay consenso de que esto está avanzando rápido, de que muchas de las cosas ya son irreversibles, desgraciadamente ya la acumulación de los gases de efecto invernadero, que es lo que causa el cambio climático, causa como un invernadero que no permite el calor salir de la atmósfera, eso ya está sucediendo y por eso pues están los glaciares se están derritiendo, estamos teniendo pues temporadas tan calurosas, están cambiando los climas, las lluvias, los huracanes están siendo más fuertes. El dengue que aparece en Europa. El dengue, pues no, aquí, en Europa y desde luego aquí, pues ahorita en Veracruz, que ¿no? usualmente no aparecían. No era tan fuerte, era una excepción. Ahorita ya se está convirtiendo en algo muy crónico y muy difícil. Y la sociedad, desgraciadamente, pues no ha visto que los gobiernos se organicen, todo mundo se echa la bolita. China le dice a Estados Unidos que ellos deben de empezar primero, Estados Unidos le dice a China, los países como nosotros, intermedios, pues estamos viendo a ver qué pasa. La situación no es muy favorable, desgraciadamente. Los impactos ya se van a empezar y ya se están empezando a sentir, cada vez van a ser mayores y sí, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero cada vez nos va a costar más dinero, más tema de salud, más tema de agricultura y de falta de agua. Va a haber cambios radicales en la tierra y en la economía de la tierra derivados de todo esto. Y como decía Leonardo, científicamente hay un consenso y estamos hablando de un tema que justamente como que la realidad nos está alcanzando. Y entonces, en cuanto metemos el factor político, es lo que entonces está
digamos, minando los esfuerzos a lo que tiende a hacer, ¿no? Pero no sé si también haya, además de, bueno, intereses económicos y todo esto, leía yo un ensayo en la revista Foreign Affairs sobre justamente bajarle el tono de la alarma, porque decía que lo que se había hecho con esta alarma del cambio climático y demás era un poco frenar el desarrollo económico. Y entonces estas dos como posturas que si bien buscar el desarrollo económico tenía prioridad porque con eso aliviabas otros problemas muy graves del mundo, como la pobreza, que podían incidir a su vez en un deterioro del medio ambiente, parece que están en contraposición. Entonces, ¿es cierto este conflicto o no es cierto? Mi opinión es que este conflicto no existe. Porque en realidad no es que frene el desarrollo económico, es que afecta a intereses económicos muy particulares. Entonces, no es que el desarrollo económico se da con cambios tecnológicos, con aplicación de nuevas maneras de generar energía, se da de muchas maneras. Lo que pasa es que los que siguen produciendo energía a través de utilizando carbón, utilizando petróleo, los petroleros, etcétera, están en contra de esto porque sí les afecta, se les quiere meter un impuesto, se quiere hacer más caro ese tipo de energía que tiene pues estas externalidades, estas consecuencias tan malas, y esos son los que han frenado todos los acuerdos. Y desgraciadamente tienen un cabildeo y un peso muy importante en los gobiernos nacionales. En Estados Unidos el cabildeo, el lobbying de los productores de energía, de los utilities que les llaman, de los productores de carbón, es fuertísimo. Lo mismo sucede en Australia, lo mismo sucede obviamente en China, en donde no hay cabildeos, ahí se hace lo que el gobierno dice. Pues ellos entienden que ellos no pueden dejar de producir energía eléctrica sin utilizar carbón, porque ahí sí les pegaría muy fuerte, porque es todavía pues un porcentaje muy alto de su generación de energía eléctrica. Pero el tema de la emergencia, o sea, el meterle así el sentido de apremio a la opinión pública, ¿cómo lo ves? Desgraciadamente digamos, las respuestas eficientes al tema ambiental siempre han sido cuando el agua ya está por acá. Y nunca nos hemos metido a prevenir. Para países insulares el agua la tienen. La tienen ya va, ¿no? Ya está, incluso aquí en México, en zonas de Tabasco, en zonas de Campeche, el agua ha avanzado, el agua de mar, y ya se está llevando casas que estaban construidas desde hace mucho y pues ya han perdido terreno, los ejidos, los diferentes lugares. Entonces, realmente la situación ya está aquí, ya nos alcanzó el futuro. Y sin embargo, todavía no sentimos el rigor que va a tener y cada vez va a ser peor. Entonces, ahí la sociedad internacional va a tener que decir hasta cuándo realmente toma en serio esto. A ver, te pregunto, tú fuiste secretario del ramo y conoces bien las negociaciones políticas. O sea, el problema en el ámbito político está en un sistema internacional que no consigue alinear la toma de decisiones. He oído mucho, especialmente después de Copenhague y Cancún, que el asunto era del G2, que si China y los Estados Unidos se ponían de acuerdo, ya el resto del mundo se alinearía. ¿O es un problema de que cada uno de los estados, con su política, digamos, nacional, por ejemplo en México tenemos el tema de subsidiar combustibles, decimos que hay que adquirir un montón de compromisos internacionales, pero a la hora de tomar decisiones internas, nuestros dos grandes responsables de emitir son Pemex y CFE? Entonces te dicen, no, mire, yo no me puedo meter mucho en eso porque genera un problema político interno. A ver, ayúdame a descomponerlo. ¿Se trata de un problema de política internacional, de relaciones entre gobiernos, de intergubernamentalismo, o es un problema de muchas políticas locales en donde todo el mundo diga, pues, mejor que lo haga el otro, ¿no? Lo que pasa es que mientras no haya un acuerdo internacional, los estados se siguen haciendo tontos, siguen nadando de muertito. Porque ¿por qué voy a hacer algo si el otro, el vecino, que es mi competidor económico además, no lo hace? Entonces todo el mundo quiere que el otro empiece. Entonces es una situación compleja de negociación internacional y la relación que tiene eso con los países nacionales. Si México pone un impuesto a la utilización o deja de subsidiar demasiado, etcétera, ¿qué pasa con su competencia? Por ejemplo, nosotros subsidiamos el diésel de los barcos pesqueros, ¿sí? ¿Por qué?
porque Estados Unidos hace lo mismo. Subsidiamos el agua, ¿por qué? Porque Estados Unidos